Juan Pablo Guanipa, alias Tequeño Crudo, le dijo pelucón a Donald Trump. Y yo le digo a Donald, mira, pelucón, ven acá, vamos a conversar. Y le voy a hablar así en maracucho. Y si quiere le traduzco para que entienda. Si vos queréis la recuperación económica, mijo, tenemos que hacer elecciones y poner a María Corina en la presidencia. Esto en un reciente meeting en el que el expreso político se dirigió al presidente estadounidense, digamos, haciéndole un llamado a convocar elecciones en Venezuela lo más rápidamente posible. Pero, sin embargo, Juan Pablo Guanipa utilizó un lenguaje muy típico del chavismo. Repitió este discurso despectivo hacia la figura de Donald Trump, llamándolo con términos como pelucón y mijo, que es una especie de abreviación de mi hijo, que se suele usar también como en tono despectivo. Esto deja mucho que desear de Juan Pablo Guanipa, alias Tequeño Crudo, o también alias Gnomo de Jardín, como líder político, porque realmente demuestra que la prioridad de esta clase política opositora es lograr elecciones sin importar la situación real de Venezuela. A ellos no les importa si realmente ha habido un cambio estructural, si ha habido un progreso económico, si ha habido una limpieza de las instituciones. A ellos lo único que les importa es que se celebren elecciones para ellos elegirse como autoridad y erigirse como alcaldes, gobernadores, poder ejecutivo, y hasta cierto punto, como el mismo Guanipa lo ha dicho, compartir espacios con el chavismo, porque cabe acotar que una vez que Guanipa salió en libertad, uno de sus discursos más emblemáticos fue un discurso en el que Guanipa dijo que en un futuro e hipotético gobierno de oposición, bien sea de él o de María Corina Machado, habría espacio para el chavismo. El chavismo sería reconocido como una fuerza política. Lo cual realmente va en contra de los principios de justicia y los valores democráticos, porque el chavismo ha cometido demasiados delitos que deberían obligatoriamente ser perseguidos. O sea, los responsables de esos delitos deberían ser perseguidos. Y no debería permitírseles a todos estos responsables de delitos que sean fuerza política. ¿Por qué? Porque realmente en un país serio deberían enfrentar consecuencias legales por todos esos delitos que han cometido. Otra cosa, este hombre, Juan Pablo Guanipa, alias Tequeño Crudo, como que se olvida de que la única razón por la cual él está en libertad es porque Donald Trump, posterior al 3 de enero, exigió al gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la liberación de todos los presos políticos. Y Juan Pablo Guanipa fue uno de los primeros liberados en esa oportunidad. Incluso, quizá muchos no lo recuerden, pero las declaraciones de Juan Pablo Guanipa luego de salir en libertad fueron muy polémicas por el hecho de que Juan Pablo Guanipa prácticamente se encargó de hacerle la apología al SEBIN y al helicoide. Es decir, él habló maravillas de su estadía, porque parecía que hablaba como de una especie de estadía en Hotel 5 Estrellas, cuando se refirió
a el tiempo que estuvo detenido en el helicoide. Él habló maravillas, él dijo que él no fue torturado, él dijo que él hacía sus comidas al día, sus comidas las tenía al día y a la hora, y también sus medicinas. Dijo que le proporcionaban las medicinas que él toma regularmente. Estas declaraciones generaron mucha polémica por el hecho de que hay múltiples denuncias, como todos lo sabemos, de que esa no es la misma realidad de muchos otros presos políticos. Esa no es la misma realidad de muchos otros presos políticos que realmente sí la tienen muy difícil allá adentro. Entonces se habló mucho de preferencias o de beneficios o de privilegios que Juan Pablo Guanipa presuntamente gozó dentro de las sedes del helicoide por el hecho de ser una figura política prominente. Aunque de prominente este enano siniestro no tiene nada. Y obviamente eso generó mucho rechazo, porque las declaraciones están ahí y en ellas Juan Pablo Guanipa prácticamente le hizo la apología a las sedes de estos centros de retención del Estado y habló maravillas de ellos prácticamente. Ahora, hay que recordar también una publicación de Donald Trump posterior a esta liberación masiva de presos políticos en Venezuela, que creo que fue a partir de febrero, o sea, un mes después de la operación del 3 de enero en la cual se llevaron capturado a Nicolás Maduro. En una publicación de Truth Social, Donald Trump dijo que ojalá los presos políticos venezolanos recordaran que gracias a él, es decir, gracias a Donald Trump, ellos están saliendo en libertad. Y finalizó la publicación diciendo, espero que nunca lo olviden. Esto deja entrever que quizá Donald Trump sabía que muchos de esos presos políticos que estaban siendo liberados en ese momento, gracias a él, gracias a que él lo exigió, más adelante se le voltearían a Donald Trump y tratarían de sabotear de alguna manera su plan de 3 fases para Venezuela para buscar acelerar un proceso electoral, para buscar acelerar que haya elecciones en el país para ellos ser elegidos y de una vez comenzar a gozar de autoridad y de cargos públicos y de administrar presupuestos y de seguir con su politiquería sin importarles el beneficio real del país. Esa publicación de Donald Trump yo creo que fue visionaria, porque estamos viendo cumplirse todo lo contrario, estamos viendo cumplirse que estos presos políticos como Guanipa, en lugar de agradecerle a Donald Trump que gracias a él están en libertad, por el contrario, lo tratan despectivamente, lo llaman pelucón, lo llaman mijo, y le dicen como si se estuvieran dirigiendo a un bodeguero de barrio. Mira, mijo, aquí si tú quieres progreso, aquí hay que hacer elecciones. Olvidando la complejidad de la situación y poniendo de lado la depuración que debe realizarse en las instituciones públicas venezolanas para que en unas hipotéticas elecciones haya garantías de gobernabilidad para quien sea el candidato que sea electo. Entonces, muy mal por el gnomo de jardín, muy mal por el tequeño crudo de Juan Pablo Guanipa, dejando en vergüenza el gentilicio venezolano dirigiéndose de esa manera a su liberador, Donald Trump. Y bueno, esto deja claro la clase política opositora que tenemos en Venezuela y deja claro una vez más
que más allá de los intereses de la nación, ellos están por sus intereses políticos personales.